Hola, mi nombre es Frankie Torres y hoy hablaremos sobre la membrana celular en su modelo mosaico fluido, como la imagen que observamos aquí abajo. Comencemos con el video. Estructura de la membrana celular. Realizaremos un corte transversal, como observan en la imagen, para poder observar la bicapa fosfolipídica en su modelo mosaico fluido. Este corte se lleva a cabo en el cuadrito de color rojo que se observa en la imagen. A continuación lo observaremos. Una vez realizado el corte transversal, lo que observaremos al acercar la imagen es nuestra estructura celular en su modelo mosaico fluido, en su bicapa fosfolipídica. Pero, ¿qué significa la bicapa fosfolipídica? A continuación lo veremos. Cuando hablamos de bicapa lipídica, nos referimos a dos grupos de moléculas anfipáticas conocidas también como fosfolípidos. Como observamos en la imagen, estos fosfolípidos cuentan con una cabeza hidrofílica polar, la cual contiene energía que atrae moléculas de agua polares, y esta cabeza hidrofílica es solvente a las moléculas de agua. Y contamos con un grupo de dos cadenas hidrofóbicas que son apolares, no contienen una energía y no atraen moléculas de agua. Estas se encuentran situadas en los ácidos grasos de nuestra estructura celular en el modelo mosaico fluido. Esta cabeza hidrofílica cuenta con un grupo fosfato y los dos pares de cadenas hidrofóbicas cuentan con grupos de carbono. Estos fosfolípidos los vamos a encontrar en nuestra estructura de la membrana celular. A continuación, estructura de la membrana en su modelo mosaico fluido. Como observamos en la imagen, tenemos nuestra bicapa lipídica formada por grupos de moléculas anfipáticas, las cuales son los fosfolípidos. Tenemos las regiones hidrofílicas, que son solventes al agua, y las regiones hidrofóbicas, que se encuentran en la parte de en medio de la bicapa lipídica. En esa parte de en medio, en la bicapa lipídica, como observamos en la imagen, se ve como las cadenas de los fosfolípidos están unidos. Y tenemos las regiones hidrofílicas en la parte interior de la membrana como en la parte exterior de la membrana. Contamos también con proteínas integrales como la de color morado que observamos en la imagen. Esta proteína integral pasa por en medio de la bicapa lipídica, atravesando las moléculas anfipáticas, posicionándose en la parte de en medio de este mosaico fluido. Al posicionarse en la parte de en medio del mosaico fluido, observamos que tiene sus dos partes hidrofílicas en la parte exterior de la membrana y en la parte interior de la membrana, y queda incrustada en esta membrana, en esta estructura de la membrana. Y esta proteína es muy importante también porque permite el paso de diferentes tipos de moléculas complejas, las cuales son selectivamente por la membrana en su modelo mosaico fluido para poder ingresar a la célula. También contamos con proteínas periféricas, las cuales se encuentran como las que están al fondo de la imagen con el título de proteína de color morado. Estas proteínas se encuentran incrustadas a la mitad de nuestra membrana en su modelo mosaico fluido. También contamos con glicoproteínas. Estas glicoproteínas son proteínas muy importantes porque tienen su parte hidrofóbica, que se posicionan a la mitad de la membrana, de la estructura de nuestra membrana, en donde se encuentran las partes de los fosfolípidos que son hidrofóbicas. También menciono que esta parte es donde se encuentran comúnmente los ácidos grasos. Es una parte de ácidos grasos. Cuenta con un alto pH. Esa glicoproteína también en su parte exterior, como observamos, cuenta también con grupos de azúcares. Estos grupos de azúcares son muy importantes porque también pueden detectar diferentes moléculas que quieran ingresar a nuestra célula. Y contamos con
glucolípidos. Estos glucolípidos también son proteínas. Estas proteínas se encuentran incrustadas, tienen su parte hidrofóbica, aunque esta parte hidrofóbica se incrusta a la mitad de la membrana, de la estructura de nuestra membrana, como observamos en la imagen. También tenemos otro tipo de proteínas que estas atraviesan la membrana, como la que observamos de color anaranjado. Atraviesa nuestra membrana y se incrusta, dejando sus partes hidrofílicas en la parte interna y externa de la membrana. También observamos unas proteínas de color amarillo, como las que observamos que están incrustadas en la parte hidrofóbica de nuestra estructura de la membrana. Estas proteínas son colesterol. Estas proteínas son muy importantes en nuestra estructura de nuestra membrana celular porque ayudan a mantener la fluidez de la membrana. La fluidez, cuando hablamos de fluidez, nos referimos, por ejemplo, cuando una proteína como la que observamos de color anaranjado salga al exterior de la célula o se libera al exterior de la célula, la membrana tiene la capacidad de volver a posicionar todos esos grupos de fosfolípidos, se posicionan otra vez para cerrar ese espacio que quedó libre al liberar esa proteína. Entonces estos colesterol son muy importantes porque mantienen la fluidez de la membrana, pero que no sea muy flexible ni muy rígida, sino que mantienen una fluidez exacta. De aquí la palabra modelo mosaico fluido. Fluido significa la fluidez que tiene la estructura de la membrana al momento de que se incrusten proteínas en ella, diferentes tipos de proteínas como proteínas selectivas, y cuando estas proteínas se liberen de la estructura de la membrana, esta tenga la capacidad de volver a posicionar esos fosfolípidos para cerrar esos espacios en la membrana. También mosaico los referimos a la palabra mosaico al grupo de moléculas, tanto como moléculas anfipáticas, los diferentes tipos de proteínas, tanto las proteínas integrales como las periféricas. Con esto voy a finalizar esta pequeña introducción sobre lo que es el modelo mosaico fluido de la estructura de la membrana celular. Espero les haya sido de ayuda el video.